El día de hoy tenemos el gusto de tener a Carlos Peraza. Él, además de que es barrista y muy participativo aquí en la comisión, está, déjenme decirles, él es socio en Peraza, Zazueta y Asesores, que es un despacho de asesoría en disputas legales que acompaña al cliente a implementar soluciones viables y eficientes para proteger su patrimonio mediante el análisis detallado del caso y una comunicación confiable. Se apoyan en capacidad técnica, prudencia y 25 años de experiencia en litigio. Sus áreas de especialidad son incumplimientos contractuales y problemas societarios, estrategias para la recuperación de adeudos, litigio en materia administrativa, en telecomunicaciones y energético, consulta jurídica y contractual, dictamen legal para prevención o resolución de disputas, y entre sus clientes destacados está Axtel, Terbium Renewable Services, Perseus Energy, Daimler Financial Services, Armor Secure Escrow, Grupo Industrial Cersa y P7 International Group. Carlos es socio director desde 2019 y él ha participado en el que es Acelera del IPADE, Acelera del IPADE, director jurídico de litigios Axtel, Alpha Leadership Technology and Business Acumen Program de Massachusetts Institute of Technology, maestría en Derecho de Empresa por la Universidad Panamericana, máster en Dirección y Gestión de la Universidad de Alcalá de Henares, posgrado en Obligaciones y Contratos en la Escuela Libre de Derecho y es abogado por la Universidad de Monterrey. Así es que, bienvenido Carlos, gracias por la iniciativa y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Alfredo. Pues muchas gracias para la Barra Mexicana, para la Comisión de Energía por la invitación. Y pues tenemos mucho en común, por lo que veo, venimos todos del sector público, pasé muchos años en el sector público, y entendemos las dinámicas de cómo funciona y lo que implica, y la responsabilidad que implica sobre todo. Y esta plática tiene mucho que ver con enfoques, y son ideas, es un conversatorio. A mí no me gusta mucho hablar, por eso le hablé de un conversatorio, para que todos hablemos y me quiten el micrófono en algún momento. Pero yo voy a poner temas de cómo se pueden ver determinadas cuestiones en materia de energía a discusión y ver qué opinamos al respecto, porque gran parte de lo que nos ha tocado ver en la experiencia, y no tengo a nadie de la CRE, desafortunadamente para platicar, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, déjenme confesar, no tengo ningún litigio, ni uno, afortunadamente, entonces podemos platicar tranquilamente de la CRE. Hay mucho que ver sobre visiones, y estas visiones de cómo un abogado, sea postulante, sea servidor público, sea ministro, sea juez de distrito o magistrado, interpreta la norma, interpreta la Constitución, es muy interesante para ver por qué estamos en el momento que estamos, porque es un sector que tiene que ver mucho con tecnología, mucho con innovación, mucho con futuro, y no entiendo por qué muchísimo con litigio. Entonces realmente tenemos que compaginar, entendernos. Hoy en día tenemos un ingeniero, deberíamos de tener más, porque realmente son los que hacen esa diferencia tecnológica, y nuestra labor como abogados es traducir. Yo siempre he dicho que como postulante eres un traductor. Yo les platicaba con los ingenieros que me ha tocado trabajar, doctores también en algún momento en el ISCTE, que mira, si yo que le estoy echando todas las ganas del mundo y dedicándole tiempo no te entiendo lo que me quieres explicar, del magistrado ni hablamos. O sea, porque el que se lo voy a explicar soy yo. Entonces vamos a sacar las manzanas y vamos a explicar esto con manzanitas para poderlo convencer sobre algo que él pueda administrar y pueda entender. Entonces, el primer punto, y voy a tratar de irme lo más rápido posible, independientemente que aquí el que quiera conversar, bienvenido, en tiempo real, para plantear las ideas. Tenemos una constitución, y perdón por tal vez lo básico del tema, que protege los derechos humanos ligados al sector energético. Y todo eso nos rige a todos en lo que queramos hacer. Si yo quiero abrir una planta que va a contaminar, pues la tengo que pensar, porque el cuarto constitucional protege el medio ambiente y la salud. Yo como inversionista, o sea, como privado. Si la autoridad quiere hacer algo que va a lesionar al medio ambiente, pues también la tiene que pensar. Oye, si la autoridad va a lesionar la libertad de comercio, la tiene que pensar.
oye, vas a emitir actos de molestia que no estén fundados y motivados. La Rectoría del Desarrollo Nacional, ese artículo es precioso, el 25 constitucional, porque lo lees y no lo terminas nunca de entender, pero al final del día lo que sí les digo es que en el artículo dice que lo que se tiene que hacer el Estado es una rectoría cuidando el medio ambiente. Y eso viene de la reforma constitucional en materia de energía del 2013. Cuando reestructuran todo, empiezan a meter medio ambiente donde pueden, en la Constitución. La sana competencia y libre concurrencia, ahí siempre ha estado, y prohíbe monopolios. Y lo que está muy de moda en los últimos años, los tratados son ley suprema de la Unión. Realmente nosotros tenemos una cédula profesional, y si realmente alguien nos preguntara cuántos tratados internacionales que hoy son ley suprema conocemos, nosotros mismos rompemos la cédula, porque no hay manera. Pero también son ley. Entonces, todo lo que hagamos y lo que platiquemos, en teoría, se tendrá que regir por esto. Aquí yo veo que el principal problema que hemos tenido, privados contra autoridades, y por eso es un conversatorio para escucharlos a ustedes, es que entiendo que hay políticas gubernamentales que tienen que ser implementadas en base a una visión de país, y eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Nada más que en este caso, el gran tema, y por eso el tema de Gómez Fierro, los jueces incómodos y los que están dictando las soluciones en contra de un proyecto político, tenemos que entender que la Constitución nadie la ha cambiado desde 2013, que fue la reforma en diciembre energética, y mientras no la cambien, toda la legislación secundaria, decretos, acuerdos o lo que se les ocurra que puedan emitir, pues iría en contra de la Constitución si no se alinea. Entonces no puedes cambiar el status quo si realmente no cambias la Constitución. Y por ese detallito, aquí pudiera dejar el micrófono, hemos tenido todo el problema que han visto en todos los periódicos, que han visto ustedes en sus áreas contenciosas, y todo el choque que hay entre privados, que hoy me toca defender, con autoridades. Porque realmente hay una política pública, yo no voy a decir si está bien o mal, no soy crítico, pero al final del día hay una política pública, hay una Constitución que está arriba, hay intereses privados que están del otro lado, y pónganse todos de acuerdo. Y ahí es donde Cristo es padre, ¿no? Ahí es donde se pone bueno el tema. Dentro de esa reforma constitucional, el papel de la CFE y de Pemex como competidores, lo que debería haber subrayado, esa nueva concepción no ha quedado clara, creo, en la actual administración. La libre competencia para generar y comercializar energía eléctrica, yo estoy más enfocado, mis clientes son empresas eólicas y fotovoltaicas, por eso digo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos funciona perfectamente. El problema es la que... No, aparte que ya lo recibieron en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tuvieron el detallazo acá con Alfredo de atendernos y explicarnos cómo operan, bastante organizado por cierto. Entonces tenemos toda una reforma constitucional, y ¿qué te dice? Que son empresas productivas, que oye, que habrá una protección al medio ambiente, que debe de promoverse el uso de tecnologías y combustibles limpios. Se hace la reforma de 2013 y en 2014 se crea la ley de la industria eléctrica y se crea la ley de cambio general de cambio climático, la ley de transición energética. O sea, hacen todo un paquete de normatividades que van hacia la derecha. Mal ejemplo, hacia algún lado. Y luego queremos cambiar esa normatividad, pero está la Constitución, está la normatividad, y empieza el planteamiento. Entonces ya nos vamos a meter a temas de litigio, nada más era una pequeña introducción de por qué estamos donde estamos, pero jueces competentes, esto es súper interesante, ¿no? Para el que no litigue o el que litigue poco, ver esto pudiera parecer una burla. Porque primero que nada, y ahorita voy a hacer, yo vengo del mundo de telecomunicaciones, como voy a Axtel, pues litigamos temas técnicos, tarifas de interconexión, pero tiene muchas similitudes, y ahorita voy a explicar por qué cuando comparemos al IFT, que lo mismo la COFESE, en relación a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la CRE. Pero primero, ¿quién es un juez competente? Lo bonito es que la ley de órganos regulados y coordinados en materia de energía, dice que procede el amparo y que no procede la suspensión. Notoriamente agarraron valor porque en el 28 constitucional, cuando se crea el IFT, dice, oye, pues aquí nada más procede amparo y procede suspensión. Su problema es que lo dejaron en una ley secundaria, no lo dejaron en el texto del 28 constitucional.
Cuando el amparo y la suspensión vienen regulados en el 107 de la Constitución. Entonces, ahí empiezan los temas y la suspensión sí procede al final del día porque pues, no puede eliminar la legislación secundaria de la Constitución. Entonces, lo primero que tienes es, oye, procede amparo sin suspensión, pues no jala el 27 como quisiera. Oye, procede juicio de nulidad. Realmente cuando los litigantes te dicen, oye, procede amparo, pues yo lo que conozco el 90 y tantos % dice que chulada, ¿no? Juicio de nulidad es un poco más lento, preferimos jueces federales, por rapidez. Pero el juicio de nulidad hay una realidad, tú no puedes prohibir que exista para una autoridad una dependencia de la administración pública centralizada y la Corte ya lo declaró, lo decretó y al final del día te dice la Corte, oye, no puedes privar de juicio de nulidad. Al final del día proceden ambas vías. ¿Por qué pides el juicio de nulidad como litigante? Ustedes que litigan lo sabrán fácilmente, la primera es más obvia, porque ya se te fue el amparo, son 15 días contra 30, algo tienes que hacer, ¿no? Si no en el caso de la comisión, pues seguramente hay una responsabilidad administrativa que ya me ha pasado, ya me tocó estar en esos procedimientos yo con mi nombre arriba. Realmente tienes 15 días más, es un beneficio, y cuando tú dices voy al amparo, el segundo tema que los tribunales se han destrozado para interpretar es ¿qué juez? No puede ser civil, no va a ser penal. Es un juez administrativo, pero un administrativo general. Pues sí, estoy ante una entidad de la administración pública centralizada. Oye, pero hay unos jueces especializados en competencia, telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Cuándo le entro a estos y cuándo no le entro? Y aquí el verdadero debate, y hay 1000 criterios, la Corte ya se pronunció, es cuando se requieran conocimientos en competencia económica y cuando el tema tenga que ver con competencia económica. Digo, también si tuviera que ver con telecomunicaciones y radiodifusión, obviamente, pero normalmente competencia económica. Yo les soy sincero, de la experiencia que lo que yo tengo, o sea, lo que sea un derecho de petición, casi todos los temas tienen que ver con competencia económica. Porque si te niegan un permiso para instalar una planta, si te niegan cualquier cosa que te autoricen o te nieguen, tiene que ver con temas que pudieran afectar la competencia económica, sobre todo cuando el papel de las autoridades, por un tema de política pública, insisto, no me voy a meter más a detalles, seguir compitiendo como competidores. Entonces es muy proclive, y eso sí lo viví en materia de telecomunicaciones, cuando tienes un preponderante, cuando tienes América Móvil y tiene todo el tablero, la posibilidad de que el que tiene el tablero te preste una ficha es inexistente. O sea, o lo obligas a que dé la ficha como autoridad o nadie la va a dar. Entonces, tenemos los jueces. Normalmente nos damos un juez de instituto en materia administrativa si no nos damos a nulidad, y si no damos un juez especializado en competencia porque hay un tema de competencia, pero en la demanda de amparo tienes que plantear el tema de competencia para que te admitan la demanda muchas veces. Si no, se va a declarar incompetente y te lo va a mandar a un juez administrativo general. Yo creo que este tema es el que más me preocupa y vamos a hablar de cómo se entiende la deferencia judicial y el escrutinio débil diluidos, que le llaman. Aquí el planteamiento, y ahorita vamos a ver las diferencias de la que hay en relación al IFT, es que el IFT, la reforma es de septiembre del 2000, bueno, de junio, entró en vigor el 11 de septiembre del 2011, o empezó a funcionar el instituto. Trae toda una normatividad donde haces un órgano constitucional, le das una deferencia y le das una nómina competencial para que pueda emitir actos y que se los pueda poner otros poderes, puede hacer 1000 cosas. Entonces, lo que empezaron a hacer los tribunales también, porque había muchísimo litigio en materia de telecomunicaciones, es, oye, no te metas mucho. O sea, tú eres juez, no eres ingeniero. Hay una resolución técnica que va a decir si esta planta de energía fósil funciona o no funciona, o este permiso o concesión funciona o no funciona. Es tema de ingenieros. Que los ingenieros se metan y que los órganos técnicos digan si las tarifas pueden ser de interconexión de telecomunicaciones o de porteo en materia de energía o de lo que fuera. Las tarifas se las pongan los ingenieros. Entonces tú lo único que tienes que hacer es revisar que no sea una resolución abusiva y que en los términos generales
se note fundada y motivada, pero tú no tienes la capacidad como juez para meterte a lo que la autoridad realmente está haciendo con todo ese andamiaje técnico de ingenieros, de economistas, de técnicos. Aunque tengas pericial en el juicio de amparo, no te debieses de meter porque para eso está la autoridad. Y realmente ese margen de apreciación que le dan a la autoridad para actuar es una protección que le dicen, mira, primero que nada, pues yo pienso que tienes una presunción de legalidad juris tantum. Esto está bien. Esto está bien de entrada, ¿no? Que tendría que estar mal si lo quito la autoridad. Y de ahí en adelante voy a ver si me hace sentido y si esto es razonable, pero sin meterme mucho a lo técnico. Y al final del día tenemos jueces que están tratando de hacer su labor en temas muy complejos, porque ustedes son las áreas jurídicas, pero nosotros, yo estaba en áreas jurídicas, entenderle a los ingenieros, entenderle a los economistas, entenderle a los técnicos, no es cualquier día. Entonces, y ustedes tienen tal vez menos expedientes que los que tiene el juez en ese momento, entonces usted le dedica más ganas, le echan más ganas y le dedica más tiempo. Y aún así es muy complejo. Entonces tienes un órgano regulador que tiene esa presunción, tienes un órgano regulador que tiene una libertad para escoger dentro de 1000 opciones la función de cómo arreglar un determinado problema, y que tú como juez no te puedes sustituir en esa decisión regulatoria de por qué hacerlo así, salvo que realmente escapen los parámetros de tu lógica, de la fundamentación, de la motivación. Y pues de entrada lo que hagan los órganos tienen esa deferencia, y creo que en términos generales es correcto. Nada más que mi problemita, y aquí es las diferencias entre IFETEL, CRE y CNH, es por qué la deferencia debería de ser atenuada en el caso de los órganos coordinados en materia de energía, a diferencia del IFETEL. Por cómo está construido el planteamiento. Por un lado, uno está en Constitución y el otro... Los dos están en el 28 Constitucional, vamos a aclarar. Los dos están en el 28 Constitucional, lo único es que en el caso de la CRE y de la CNH, es un párrafo y medio que dice: el Estado creará órganos constitucionales, digo, órganos reguladores, y no dice más. Y de ahí que el legislador secundario haga lo que crea que debe de hacer. En el otro caso, tienes un órgano constitucional autónomo, al cual la Constitución, y de hecho la Corte en precedentes, ya ha establecido que es un nuevo modelo de ingeniería constitucional, donde tienes un órgano que resuelve sin que le aplique subordinación jerárquica ni reserva de ley, siempre que esté en su competencia de las funciones que la Constitución le establece. No ocupas ley, si hay una ley que está en contra, puedes poner encima tu normatividad de IFETEL sobre esa ley, no obstante que sea legislativo, y que en teoría todo lo que haga el IFETEL debería estar un peldaño, así lo dice, abajo de lo que haga el Congreso. La realidad es que si está en tu esfera, te voy a dar la oportunidad de que tú lo pongas y prevalezca lo que tú hagas. Entonces lo pone en una situación diferente. Y por ejemplo, la CRE, y no es que esté mal, nada más hablo de un tema de andamiaje constitucional y de concepción, y cómo el legislador lo concibió cuando tienes un órgano constitucional autónomo que en determinadas áreas se manda solo, y tengo por otro lado una dependencia de la administración pública centralizada que tiene autonomía técnica, operativa, gestión, y sus resoluciones deberían de guardar estas características, pero están coordinadas, por eso son órganos coordinados a la Secretaría de Energía. O sea, están regulados, están coordinados a la política gubernamental. Claro que el IFETEL no puede ser ajeno a la política gubernamental, pero no está subordinado, no es dependencia, no depende. Entonces, desde ahí empiezan los temas. No le puedo dar, cuando tengo a alguien que está tan ligado al Ejecutivo Federal, y creo que es la experiencia de la CRE, el mismo trato, porque no tiene el mismo andamiaje. Al final del día, esa coordinación es respetar esa política del Ejecutivo Federal fuera de los principios técnicos. O sea, a mí lo que me hace ruido no es tema político, es tema técnico. El tema técnico es, si yo como instituto veo, o como comisión veo, un tema técnico es técnico.
No me importa si es la administración que sea, es técnico. Y yo me debo de alejar a los temas políticos, porque lo técnico es técnico. El problema es cuando, y claro que el IFETEL ha tenido temas, y la COFES ha tenido temas, pero tratar de que sean los menores para que lo que prevalezca es una decisión técnica fuera de temas políticos. Entonces, aquí lo que te dijeron de la Constitución es, mira, ya lo hice autónomo, y déjame decirte que esto es amparo indirecto, no hay otra vía. Y le creo tribunales, y no procede la suspensión. Del otro lado, lo quisieron hacer igual a la legislación secundaria, pero pues obviamente no alcanza y termina procediendo nulidad, termina habiendo suspensión. La Constitución también es diferente. En el IFETEL y vaya que se han quedado desiertos los concursos. Para ser comisionado debes de acreditar los exámenes, conocimientos técnicos. Hay un comité de evaluación que trae a Banjico, INEGI, al Instituto Nacional de Educación Educativa o algo así, no me acuerdo cómo se llama, el INEGI, y 2 instituciones de educación superior. Gente que ha tomado ese examen, no, bueno, los podemos enumerar, son muchísimos. Y de cierto, o sea, de que nadie lo pasa. Entonces, oye, que termina pasando el que tú quieras, ¿no? Me queda claro que si corrompemos sistemas no vamos a terminar nunca. Pero el andamiaje de cómo elijo un comisionado, en el otro lado no requiere nada. O sea, simplemente que lo propongan. En el caso del IFT, lo propongo, el Senado lo puede rechazar. Y se puede rechazar tantas veces como si son 100 candidatos, tantas veces y candidatos haya, hasta que solo quede uno, lo cierto. En el otro caso, con 2 rechazos es suficiente porque el Ejecutivo va a imponer al que quiere. Volvemos al punto. Lo único que yo peleo es que sea un órgano técnico que esté regido por reglas técnicas y que cada vez se aleje menos de la decisión. Y de veras verlo así, no es esta administración, es la que sea. Porque se va a ir esta, va a llegar otra y van a llegar otras y siempre van a llegar nuevas. Y la pregunta es, ¿qué andamiaje constitucional o legal tenemos para que los órganos técnicos, que yo valoro muchísimo, prevalezcan y no sean políticos? Tenemos tribunales especializados, y los cuales pues, fueron capacitados en su momento, y ahorita ya son muchos años trabajando. Acá tenemos tribunales especializados. De hecho, muchos asuntos terminaron en esos tribunales especializados en materia de energía por el tema de competencia económica y porque mucha gente se sentía más cómodo en tribunales que ya estaban en temas técnicos. Si tú ya llevas redes, si ya llevas telecomunicaciones, si ya llevas competencia, es más fácil entender lo que una cosa administrativa general. Entonces, era más lógico ir a ese tribunal a litigarlo. Y ese tema de que sus resoluciones son oponibles a otros poderes en su ámbito exclusivo es fuertísimo. O sea, al final del día, un órgano, la COFES, se puede emitir dentro de su competencia nominal lo que se crea que es viable, y pues puede haber ley en contrario y va a prevalecer lo que haga el órgano constitucional autónomo. Entonces, ya entramos y haciendo el por qué creo que la rectoría del Estado y los temas de técnicos deben de quedarse en órganos técnicos y porque es muy peligroso darle la importancia a un órgano cuando el andamiaje constitucional, dejarlo sin suspensión. A ver, yo lo voy a explicar. Yo hace 10 años escribí un artículo de por qué estaba en contra que quitaran la suspensión en materia de telecomunicaciones. A mí me tocó litigar la contradicción de tesis donde los operadores, los enanitos decíamos, le quitamos el gusto a América Móvil de que hubiera suspensión. Llegamos a la segunda sala, lo pasamos al pleno de la Corte, había una contradicción de tesis que dijera que no procedía la suspensión en materia de tarifas de interconexión. Luego fue la reforma, entró Televisa y terminó en la Constitución de que no procede suspensión. Pero yo soy enemigo, ¿cómo no va a haber suspensión? Eso es la suspensión y para eso hay jueces. Independientemente, el tema de la suspensión en la materia que tenemos es hermoso porque esa apariencia del buen derecho que todos hemos oído, el interés social y el peligro de la demora, pero me quedo con la primera, es, tú eres juez. ¿Cuándo el derecho tiene apariencia? ¿Cuándo crees que realmente va a obtenerse un determinado resultado en base a la demanda? Y cuando esa demanda tiene que ver con aspectos técnicos, oye, es que esa planta no debería construirse porque fíjate que está contaminando mucho. Oye, es que en esa zona de exploración pasa determinada cuestión, o esa consulta social o indígena, fíjate que tiene tus determinadas características. O sea, de leer la demanda me doy cuenta que va a pasar. Entonces, la apariencia del buen derecho es muy complejo cuando al final del día son temas técnicos
Y ahí es donde el quejoso tiene que aportar pruebas y acreditar la posibilidad de ese fallo favorable. Si no se acredita, pues tiene la acción de probar y el resultado debería ser tu amparo desfavorable, ¿no? Yo creo que el Estado, y ahí es donde les toca a quienes funcionan público, y lo que yo he visto mucho es hasta dónde yo puedo tener un marco legal, y ahorita entramos a confianza legítima, es otro tema, pero un marco legal y cambiarlo de un día para otro. ¿Qué pasa con la gente que ya tomó decisiones, que ya invirtió, para bien o para mal, ya hizo determinadas cosas porque hay una certidumbre jurídica para hacer algo? Entonces, el Estado cuando va a cambiar algo, porque no es inamovible, me queda claro, debe justificar nada más por qué lo está haciendo y motivadamente decir, oye, yo tengo estas razones en beneficio colectivo de por qué lo hago, ¿no? Y en el caso de la suspensión, hay preocupaciones de esa rectoría que hemos visto, por ejemplo, cuando fue el no procede la suspensión en materia de tarifas de interconexión, pues hay resoluciones que realmente le preocupan a uno. En aquel momento yo era favorable, pero esas negativas generales, porque hay una rectoría del Estado, ¿qué pasa si el Estado, nada más luego una reflexión, excede la lógica de sus atribuciones? Y tú dices, bueno, es que el Estado tiene la rectoría, entonces no va a proceder la suspensión. Hay un criterio muy reciente. A mí me tocó obtener suspensiones para tarifas de porteo, que es la tarifa de cuando mueves la energía generada a un cliente o a un usuario, pues hay que pagarle la comisión por la red de transmisión. Y esa tarifa de porteo llega un día a la autoridad y dice, la voy a subir 800%, 8 veces más. Pues no es la suspensión. Hoy en día hay un criterio del pleno de este circuito donde dice que no procede la suspensión. O sea, yo pasé antes de que cerraran la puerta, porque es un tema de rectoría del Estado. O sea, sí, pues claro que es un tema de rectoría del Estado, la generación de energía y la transmisión y los costos que debe recibir el Estado por esa transmisión. Pero 800% parecería algo razonable. Entonces, yo soy enemigo de cerrar puertas, hay que ver caso por caso, y realmente es lo que tendríamos que ver en materia de suspensión. Prueba pericial, bueno, volvemos al punto, ocupamos muchos ingenieros aquí y más los jueces. Había momentos donde en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en el antecedente del IFETEL, decían que ellos no te admitían pruebas periciales dentro del procedimiento administrativo, porque ellos eran los peritos. Tenía por ahí algún tema de lógica, habrá quien diga que no, pero al final del día, un órgano regulador usa todo su andamiaje pericial, técnicos y todo para llegar a una resolución. El juez de distrito solo se tiene a sí mismo y a un perito tercero y a los que le aportan las partes. Entonces, ¿cuál es el planteamiento aquí complejo? Es, si tengo un planteamiento de escrutinio débil, si tengo un tema de que el juez no se puede suplir en la autoridad, pues yo tengo que probar de alguna manera, o la autoridad tiene que probar su resolución en base a temas técnicos. Entonces, si no se ofrece la pericial en un juicio de amparo, el riesgo de perder el juicio es altísimo. A mí me tocó mucha experiencia cuando empezaron estos juicios, se metió mucha gente que no litigaba temas técnicos y pues se iban por temas de constitucionalidad genéricos, fundamentación y motivación, y no se metían a temas técnicos. Y la realidad es que el riesgo que uno corre como litigante, bueno, la autoridad del otro lado, si no se mete a temas técnicos, es altísimo. Porque ¿quién les dice que el juez les está entendiendo? ¿Qué elementos va a tener el juez para dar la resolución que fuere? Entonces, si el juez no tiene elementos, pues la carga a probar está en mí, como litigante, pues es responsabilidad mía, el resultado es favorable. ¿Qué problema tiene la pericial y por qué mucha gente, por ejemplo, esas demandas de Mexicanos Primero y todas las demandas que hacían casi colectivas, hacían una demanda muy sencilla, sin pericial, y el problema que teníamos todos los de atrás es que agotábamos el término de los 15 días o dependiendo de la notificación de lo que fuera, y hacerse una demanda robusta con pericial. Pues sí, pero ¿cuál demanda creen que se resolvía primero? Pues la que no traía pericial.
y la que era más cortita. Y los tribunales, el problema que tienes es que ya fijan un criterio. Entonces, cuando llegas tú en la fila, dices, no, yo tengo un criterio. Sí, nada más que ve mi historia, ¿no? Ve-la completa con estos argumentos. Viste un tema sesgado. Claro que tengo que reconocer que el tema de la pericia tiene dos grandes efectos. El primero es el tiempo, que alarga los juicios, y ahora una pericia alarga los juicios. Y el segundo es el costo, que podrán decir en asuntos grandes es irrelevante. En los asuntos no tan grandes, el costo de la pericia pudiera ser bueno. Y luego cobran más que los abogados. Claro, no, los ingenieros deben poner en el tintero eso. Yo voy a hacer otra plática del abuso de los ingenieros en este tema. Y bueno, ya terminando las ideas porque los quiero escuchar. El medio ambiente, ¿qué tema de moda? Realmente el medio ambiente, cambiaron la Constitución en 2013 con esta reforma para ponerle medio ambiente en todos lados. Y al final del día, lo que tenemos es un tratado internacional, la Declaración de Río, que habla de principios de precaución y prevención. Y está súper interesante porque ya hay varios criterios de la Corte tomándolos. ¿Y a qué nos lleva? Por un lado, si eres juez, donde te acrediten que hay un riesgo ambiental, tienes que actuar. No necesitas que te traigan un estudio científico del MIT para que tú actúes. Porque el puro riesgo implica que hagas algo. No tiene que haber certeza del daño que vas a hacer quitando un manglar. Normalmente quitar manglares causa daño ambiental. No quiero saber cómo lo vas a quitar, ni cuánto mide el manglar. Voy a conceder una suspensión. Por otro lado, eso es los jueces, las autoridades. Aguas con tomar temas sin hacer estudios técnicos previos. Es que voy a tomar la decisión de mover el manglar. ¿Algún estudio? ¿Le preguntaste a alguien? ¿Fuiste a revisar? ¿Impacto ecológico? ¿Algo que pueda soportar tu decisión? Si no, también va la suspensión y probablemente la sentencia. Como privados, lo mismo. Tú sabes que si vas en un tema, voy a poner una planta de generación ¿cómo se llama? Con fósil, pero yo creo que no contamina mucho. ¿Sí? Pues yo creo 1000 cosas. Necesitas acreditarlo. Porque ya vas de subidita. O sea, ya vas contra la corriente. Entonces, todo el tema de principio precautorio de prevención nos lleva a evaluar qué es y cómo tenemos que hacer determinados actos para poder brincar esa posible afectación al medio ambiente. Porque al final del día, por ejemplo, hay tesis que le revierte la carga a la autoridad. Normalmente la autoridad lo tiene que hacer y tiene que dar actos y tiene que buscar ese beneficio colectivo. Nada más que si la autoridad está haciendo eso sin estudios y sin bases, el riesgo que está corriendo es altísimo. Lo mismo para privados, ¿no? Pero normalmente la autoridad actúa más que los privados en términos generales. Y principios como el beneficio de la naturaleza, pues realmente están fuertísimos. Y ves las sentencias donde te pegan con el 4, con el constitucional, con la declaración de Río y cuánta criterio de la Corte hay para decir, oye, es que ante el solo riesgo es suficiente. Entonces todo lo que hacemos tiene que considerar esta nueva normatividad y esta nueva serie de criterios, porque probablemente podemos tener la planta más bonita del mundo de generación, de lo que ustedes me digan, y no vamos a pasar de ahí porque lo van a tirar. Una refinería. O una refinería o lo que fuera. Al final del día, el mejor caso son los manglares, porque creo que a todos nos quedó muy claro. Y no es tan técnico, es obvio. Pero al final del día, lo que quieras hacer, si no lo piensas en base al nuevo andamiaje constitucional y al medio ambiente, vas a perder dinero como inversionista. Se te van a tirar tus ¿cómo se llama? Proyectos como administración pública. Y en el caso del juez, te van a revocar tus sentencias. Porque creo que es de los temas nuevos, de lo más interesante. Este tema se presta definitivamente a mucha discusión, el tema de confianza legítima. ¿Hasta dónde tengo yo el derecho, es una vertiente del principio de seguridad jurídica, a que se mantenga un determinado estatus en decisiones gubernamentales cuando ya se generó una certeza a mi favor? Hay que partir de la base que los actos o las concesiones
traen dos puntos o dos grandes partes, que es una parte regulatoria y otra contractual. La parte regulatoria se tiene que mover, el Estado no puede estar inamovible, tiene que generar, y no puedes decir tú, no puedes cambiar esa regla. Pero hay otra parte contractual que tiene que ver con un tema económico del particular, donde al final del día tiene que respetarse. Y si va a haber un cambio de decisión, pues tiene que justificarse. O sea, no puedes decir que todos los que venimos aquí tenemos derecho a venir con corbata o sin corbata y de repente cambiar la regla de que ahora es sin corbata cuando yo ya gasté en 500 corbatas. O sea, al final del día hay reglas que tienen que justificarse el cambio y la confianza legítima nada más, dime por qué que haga sentido. Y si lo vas a hacer, hazlo y en dado caso nada más resarce el tema del daño que me pudiste haber causado. Entonces todo el tema de confianza legítima también muy explorado, mucha protección, creo yo, a los órganos reguladores, CFT, COFESE, CRE, CNH, el que fuera, que creo que vale porque ellos llevan el bienestar general del país y creo que hacia allá debe de ir. Sin embargo, nada más que hay una delgada línea donde se justifica debidamente o no esa cambio de política y hasta dónde se hacen cargo de los daños que causan cuando hay un cambio de política, ¿no? Y por último, amparo contra particulares equiparados a autoridades. Es precioso ese tema de que la Pemex y la CRE compitan y hay un nuevo marco constitucional, porque de repente se empiezan a crear sociedades anónimas, CFE, interconexión de contratos legados, y entonces tengo una SA, pues no es autoridad. Hay bastantes amparos en contra de estas SAs, porque pues obviamente la ley de amparo te permite interponer tu ciudad de amparo cuando sea un particular, es un particular muy surgente, hay que decirlo, todos estos particulares, pero un particular que tenga el carácter de autoridad responsable si realiza actos equivalentes, ¿no? Al final del día, la chamba de uno, para que permitan esa demanda y para que prospere, pues es acreditar por qué esa SA o sociedad anónima está ejerciendo actos de autoridad, lo cual no es muy complicado, porque realmente estas SAs, como nacieron como autoridades y no más les cambiaron la forma jurídica, cuando emiten actos es muy normal que lo emiten como si fueran administración pública centralizada, fueran paraestatal, fueran lo que fueran, y casi te dicen ni te lo ordeno porque yo dije, entonces se facilita, ¿no?, el tema. Pero hay que tener claro que el hecho de que te saquen legalmente de ser una dependencia o de ser un órgano constitucional autónomo no te quita el planteamiento de que se pueda ser autoridad. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Y yo quiero escuchar el conversatorio. No es tema personal de los jueces, no es tema de quién esté bien o mal. Yo creo que pudiéramos llevarnos mejor todos en este país si entendiéramos que mientras no cambie la Constitución es muy difícil que cambien las reglas y que pues nos guste o no, para bien o para mal, pues tenemos que cumplirla. Y esas empresas productivas del Estado deben de competir, deben de proteger las energías limpias. Es que yo tengo un proyecto precioso y yo creo en esto, sí, pero si no proteges la ley de las energías limpias, pues te está llevando la Constitución, pero la Ley General de Cambio Climático, pero la Ley de Transición Energética, pero el Convenio de Tokio, estás acabando con el marco legal. Entonces tenemos que encontrar ese justo medio donde digas, sí es muy importante para el bienestar esta planta de generación de carbono, lo que fuera, pero aquí están mis razones que pueden ser mayores en beneficio que el daño que notoriamente va a causar. Yo sostengo que hay que tener mucho cuidado con la diferencia técnica. En su momento pues, lo pensaba para el IFETEL y para la COFESE. Hoy en día con la CRE y la CNH, en base a que no les han dado el mismo andamiaje constitucional, tal vez otro debate sería que se los dieran, no tengo tema al respecto, pero mientras no se los den, realmente es complicado los temas de rectoría del Estado, porque mi planteamiento es, necesitamos hacerlos, y yo votaría por eso, más técnicos, alejarlos más del punto político, del 28 donde están, subirlos al planteamiento de darles un poquito más de armas para que también se protejan
de la misma administración pública centralizada que los coordina. Porque al final yo te aseguro que hay gente adentro que trae temas técnicos, pero siempre hay tema político. Durante muchos años la administración pública, eso lo entiendo perfectamente. Entonces la única manera de darle la vuelta a eso es que sean más técnicos y que la política entre de ladito y no entre de frente. Aguas con acreditar los estudios técnicos en los actos que afecten el ambiente si no quieren tener resoluciones contrarias. La suspensión implica acreditar pruebas, no con dichos, con pruebas la apariencia del buen derecho, eso es en su favor. Si viene alguien de un amparo contra ustedes y al final del día no acredita esa apariencia del buen derecho, lo pueden hacer valer, porque ustedes son como el campeón, ¿no? En el caso del empate gana. Entonces al final del día, con que ustedes metan la duda razonable en el juez, ustedes traen el tema de la rectoría del Estado atrás. Entonces al final del día pueden hacerlo valer, y si le suman 2 pruebitas más, puede ayudar más. Y la confianza legítima, que es el tema que mínimo la columna de negocios de reforma ha hecho tanto problema, pues no implica inamovilidad, pero sí justificar la decisión, ¿no? O sea, al final del día mucho de lo que el pleito que hay, mínimo en medios, es el poco entendimiento de los inversores o de los privados sobre las políticas públicas que ponen en riesgo sus proyectos de inversión y sus business case, donde dicen, pues que no entiendo por qué lo está haciendo. Tal vez nos haya faltado, y en eso la convención ha avanzado, en sentarnos en sus oficinas y lo que estamos haciendo hoy de platicar para tratar de entenderlos más. Tal vez si nosotros entendiéramos el otro lado, sería más fácil poderlo comunicar con nuestros clientes y decir, yo entiendo que tengas ahí metido $100 millones, pero también entiende lo que la autoridad quiere, el beneficio social que está persiguiendo con esto. Entonces creo que tal vez no resuelve el problema del fondo, porque el dinero es el dinero, pero podría mandar al cliente a dormir más tranquilo y podría quitar el encono. Eso es lo que yo creo que podría ser el conversatorio, y preferiría oírlos, ya fue mucho platicar, a ver qué opinan y qué aprendo hoy en día. Muchísimas gracias.